Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis hablando de qué es lo que ha pasado exactamente en Bitcoin. Hemos llegado a ver un valor de aproximadamente los 28.000 y sobre todo de si ha pasado en otros mercados o únicamente ha sido en Bitcoin, ¿de acuerdo? Relacionado con criptomonedas. Entonces, bueno, como veis estoy en el setup antiguo, he venido unos días a ver a familia, a ver amigos, etcétera, etcétera, ya que este fin de semana me voy a Roma, pues de vacaciones unos días, un par o tres de días, y pues bueno, por lo cual no me vais a ver grabar nuevamente en mi setup de siempre hasta pues aproximadamente martes o miércoles, ¿vale? Pero bueno, habiendo comentado esto, vamos a ir ya directamente al grano, y es que hoy hemos llegado a ver a Bitcoin literalmente en los 28.000. Si ponemos un gráfico de 10 minutos, podemos ver que la caída, pues bueno, desde las 10 de la mañana, por ejemplo, ha llevado a un menos 5,80% en 5 horas, o sea, es una auténtica barbaridad que en 5 horas caiga un 5,8%, y pues como veis ha tocado los 28.013 aproximadamente, y luego se ha recuperado. Pero claro, ¿ha habido algún motivo por este movimiento? Y luego, ¿ha habido algún otro motivo por este movimiento? Y luego, ¿ha sido únicamente en Bitcoin o ha sido en el mercado en general? ¿Vale? Pues bueno, la solución la tenemos aquí, y es que hoy se han presentado varios datos, ya los he estado comentando, pero yo creo que, bueno, estoy investigando bastante y el motivo principal ha sido esto de aquí, el PIB, el Producto Interior Bruto, que mide, pues bueno, bastante bien la situación o la salud económica de un país, ¿vale? Han habido más datos, como índice de precios y bienes, etcétera, etcétera, y nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que veis que ha sido positivo. Entonces, yo lo que creo que ha pasado es que una vez han salido los datos, el PIB y los otros dos, pues los inversores han empezado a valorar si realmente la situación o el cómputo global era positivo o era negativo, y han estado decidiendo, han estado debatiendo, y en la apertura de Estados Unidos, ¡pam!, ha explotado, ¿vale? Se ha dado completamente la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha subido el precio de esta manera? Bueno, si miramos aquí podemos ver cómo lo podemos traducir para que lo veamos mejor. Podemos ver, el Producto Interior Bruto real disminuyó hasta la tasa anual de 1,5%, ha sido el primer trimestre, o sea, hemos hecho el PIB del primer trimestre de este 2022, ¿vale? En el primer trimestre de 2022, como digo, según la segunda estimación publicada por, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? El cuarto trimestre, el PIB real aumentó un 6,9%. Entonces, la estimación publicada hoy se basa en datos fuente más completos que los disponibles para la estimación avance emitida el mes pasado, ¿vale? Entonces, el tema ¿cuál es? Como veis, el PIB pues lo que hace es un poco, como he dicho, valorar la salud económica, y pues toma diferentes medidas de diferentes partes para, o sea, lo coge todo, lo valora todo lo que puede haber, móviles, bolis, comida, servicios, inversión, etcétera, etcétera, y pues te marca una cifra sobre cómo está la salud de un país. Los países, el poder de los países, pues muchas veces se mide en base al PIB, como mayor sea el PIB, pues más poder y más infraestructura y más capacidad tiene ese país. Entonces, como veis, ahora lo entenderéis muy bien, veis que viene el PIB de tener dos pedazos de movimientos bajistas súper claros. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, si os acordáis, hubo una cosa en 2020, más o menos sobre el segundo trimestre, llamada COVID, ¿vale? Y claro, ¿por qué el PIB cayó tanto? Hombre, pues porque si mides la salud disminuyó. ¿Por qué? Pues porque no había turismo, no había consumo, no había tecnología, no había muchas cosas, y eso pues resiente el PIB. Haces el cómputo global y el PIB se resiente. Luego, fijaros cómo se dio la vuelta completamente el PIB y cómo se estabilizó bastante. Claro, ¿cuál es mayor, el PIB de Estados Unidos o el PIB de España? Hombre, pues el PIB de Estados Unidos. Una reflexión que quiero que sepáis, y es que el PIB de Rusia, el PIB de Rusia, el Producto Interior Bruto, perdonad, es más similar al de España que al de Estados Unidos, ¿vale? Para que veamos un poco también la potencia económica que tiene o que dice tener Rusia y la real de Rusia. Por eso se habla mucho de que Rusia tampoco puede alargar mucho más la guerra, porque no puede mantener económicamente todo eso que le implica alargar una guerra de este estilo, ¿vale? Entonces, el tema ha sido este, y oye, la pregunta puede ser, ¿y cómo es que si el PIB ha sido negativo, se ha dado la vuelta al mercado? Porque el mercado estaba cayendo y el PIB ha sido negativo. ¿Por qué no ha caído más el mercado? Pues bueno, la situación es que el inversor tenía descontado una caída mayor. Es simple y llanamente, o sea, no hay otra explicación a esto. Los inversores pensaban, oye, el PIB de hoy va a ser fastidioso, va a ser negativo, ha sido negativo, pero va a ser más negativo de lo que ha sido, y cuando han visto que no era tan negativo, se lo han tomado como bien y han aprovechado para comprar. Esto va así. Entonces ya podéis entender y ya podéis suponer que el tema o el rebote no ha sido exclusivo de las criptomonedas,
ya que si nos vamos a Market View, aquí vemos todos los índices en verde, en positivo. Claro, tenemos aquí el DAX, el Eurostoxx, el CAC, el IBEX, el MIB, que es el de Italia, etcétera, etcétera. Estos son futuros, estos ya están cerrados, pero son futuros y siguen subiendo. Pero en cambio, Nasdaq, S&P, Russell están en positivo. Como veis, ya habíamos marcado anteriormente, no recuerdo qué día es esto, pero marcamos este movimiento impulsivo en el Nasdaq, como haciendo referencia a que podíamos esperar algo así. Aquí lo tenemos, pero si nos ponemos un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, vemos de dónde ha empezado la subida, y es exactamente en el mismo momento que ha empezado en Bitcoin. Aquí lo tenemos y vemos la subida de un 3,49% en 3 horas. Esto sí que es heavy para un índice pues más tradicional, ¿no? Podríamos decir. Entonces, vamos a eliminar todos estos dibujos porque tampoco mola ya tenerlos aquí. Ahora iremos un poco a Bitcoin, pero recordad, el último análisis que hicimos de Estados Unidos fue haciendo referencia un poco a que el precio había roto ciertos niveles y que podíamos esperar este tipo de movimientos, este tipo de situaciones en forma de pullback. Pero claro, esto es un pullback, pese a que la subida desde mínimos absolutos signifique un 15%, lo cual es, bueno, muchísimo en un índice americano o en un índice en general, es un pullback para seguir cayendo y encima testearía ciertos niveles y encima incluso, dependiendo de la velocidad de subida, podría coincidir con las medias móviles, lo cual ya sería una auténtica zona de resistencia súper importante que veríamos si serían capaces de romperla. En mi opinión, no, a menos que cambiase algo muy heavy en la Fed, en la economía, etcétera, etcétera, y no tiene pinta. Entonces, bueno, esto ha sido la situación en Estados Unidos. Yo creo que cogerlo como ejemplo es más que suficiente, pero si nos vamos a Bitcoin directamente, vamos a tocar Bitcoin y luego la dominancia, ¿vale? Porque es interesante. ¿Esto lo podemos ver como una ruptura? No, realmente el precio, voy a hacerlo así, sigue exactamente en la misma zona. Hemos hablado esta mañana de, cuidado, que el precio está cayendo, pero no nos lo vayamos a tomar como algo definitivo. Primero, hay que ver que cierre la vela, que ha cerrado, ¿vale? Tic. Segundo, hay que ver que la siguiente vela vaya para allí, que ha ido, tic. Pero hemos dicho, tercero, hay que ver si realmente cierra mal y si luego confirma. Y eso ha sido negativo. ¿Por qué comentamos tanto que esto era una zona de compra? Pues bueno, precisamente por este tipo de situaciones. Sí que es cierto que este máximo decreciente respecto a este punto de aquí cambiaba un poco la situación, pero las noticias, pues bueno, a veces te ayudan en ese sentido. A veces haces un análisis y las noticias pues te lo derrumban, y otras veces haces un análisis, como ha sido el caso, y las noticias te ayudan, porque lo más probable es que si no hubiera habido lo que ha habido hoy en cuanto a noticias, el precio hubiera seguido cayendo, ¿vale? Pero ha sido lo contrario, por lo cual, pues bueno, ha efectuado esto como zona de compra. Entonces, ¿ahora qué podemos esperar? Pues solo podemos esperar una situación, y es esto. Todo lo que no sea hacer esto volverá a ser otra señal de debilidad. Y una señal de debilidad que no mola, que no es interesante. Por ejemplo, si ponemos Cardano, ya veréis, lo vais a ver muy claro. Fijaros Cardano como en un principio siguió de la misma manera. ¿Veis? Tenía una zona superior, tenía una zona inferior, el precio tocaba por arriba, para abajo tocaba por arriba, para abajo tocaba. Entonces teníamos una zona superior y una inferior, pero de repente empezó un poco a pajarear en este sentido. Primer aviso. Luego cuando se intentó levantar nuevamente, ahora de aquí solo tenía una posibilidad, esta, si no, el precio nuevamente para abajo. Y efectivamente el precio, fijaros cómo volvió a fallar. Y pues bueno, finalmente ha roto pues claramente ese nivel, se ha ido para abajo, etcétera, etcétera. Y no me refiero a que ha roto en este sentido, sino que fijaros esto de aquí, esto ya no es un rango. Empezó como un rango y acabó siendo otra cosa. Lo más probable de Cardano, a menos que haya un milagro, es que el precio siga cayendo sin ningún escrúpulo, ¿vale? Pues Bitcoin, si ahora no es capaz de volver a esa zona superior, pues marcará por segunda vez una debilidad importante y acabará, pues por desgracia, acabará rompiendo nuevamente esta zona. Si no es capaz de atacar ya directamente la zona superior, no cal que la rompa, pero si no es capaz de atacarla, volverá a marcar una debilidad importante, ¿vale? Entonces, para acabar con el tema de la dominancia, es muy importante estar centrado en la dominancia ahora mismo, ¿vale? La dominancia es un poco lo que marca la dirección y lo que marca la salud del mercado. Pues bueno, vemos que en términos semanales seguimos con esa clara tendencia alcista, seguimos con esa clara ruptura, y estamos, tanto en la semana pasada como en esta, confirmando un poco esa ruptura del patrón de triángulo, ¿no? En términos diarios vimos una especie de duda, una especie de debilidad en este punto de aquí, pero finalmente, tanto el día de ayer como el de antes de ayer, como sobre todo el de hoy, el precio está siendo capaz de recuperar ese ritmo, esa tonalidad alcista, pues bueno, para darle continuación a esta dominancia, que mientras dure esta dominancia de Bitcoin respecto a las altcoins, vamos a seguir inmersos en esa tendencia bajista, ¿de acuerdo? Como veis, en RSI, indicador que estamos utilizando ahora un poco para entender si el movimiento alcista de Bitcoin es un pullback o es ya una posible ruptura para un movimiento mayor, como veis, sigue
lleva marcando divergencia alcista desde hace bastante tiempo. O sea, lleva haciendo mínimos crecientes desde septiembre del 2021. Nos lleva dando señales. Y, pues bueno, en el gráfico seguía haciendo estos mínimos decrecientes, pero en forma de patrón, en forma de triángulo, hasta que, ¡pam!, ha explotado. Por lo cual, ahora ya lo único que queda es ver si seguimos confirmando ese interés de tendencia alcista, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, solo quería un poco actualizar la situación de última hora. Espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.